Bien, hoy vamos a crear ahora nuestro primer modelo, un modelo bastante simple dentro de Simulink para poner en práctica los conceptos de diferenciación y integración que vimos en el video pasado. Este será nuestro primer modelo en representación matemática, porque si recordamos ya lo habíamos hecho en forma de función de transferencia y espacio de estados para la columna binaria de Wood and Berry. Para este ejemplo básico y simple, traje simplemente un circuito en serie, el famoso circuito RLC, donde tengo una resistencia, tengo una bobina, inductancia L, y tengo un capacitor C. En este circuito entonces va a circular una corriente que depende del tiempo y de T, y voy a tener una entrada, una perturbación que será un voltaje V de T. Si tú no manejas circuitos, pues no te preocupes, aquí lo importante que vamos a ver es la ecuación matemática. Entonces, básicamente, por las leyes de Kirchhoff, yo puedo modelar ese sistema a través de la siguiente ecuación. Simplemente se dice que, por ejemplo, el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de los voltajes que hay en cada uno de estos tres componentes. Es decir, es igual a la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina L más el voltaje en el capacitor C. En la física, pues ya se tiene representado la equivalencia de estos voltajes con relación a la variable de corriente que se representa con la letra I. Simplemente entonces el voltaje que cae en la resistencia va a ser el valor de la resistencia R, que será un parámetro, por la corriente, por esta corriente I que está circulando en el circuito. Ahora el voltaje que cae en la bobina es simplemente la inductancia, que lo representamos como L. L también entonces será un parámetro que multiplica la derivada de esa corriente que circula por ese circuito. Y por último, el voltaje que cae aquí en el capacitor VC simplemente es una constante de tiempo que lo representamos aquí como 1 sobre C, que multiplica la integral de esta corriente I de T que circula por el circuito. Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí es aprender cómo podemos involucrar este tipo de ecuaciones en Simulink. Si ustedes analizan esta ecuación, pues van a ver que efectivamente tenemos una parcela que tiene una derivada y tenemos otra parcela que tiene una integral. ¿Cómo es que vamos a simular esto en Simulink? Ustedes se darán cuenta que enseguida que montemos el modelo, nosotros ya no vamos a recurrir al bloque de derivación que habíamos visto en el video pasado, sino que únicamente utilizando el bloque de integración. En este caso vamos a ver que si usamos dos veces el bloque de integración, yo consigo representar este modelo matemático que inclusive tiene una derivada y no voy a utilizar el bloque de las derivadas. La mejor forma de solucionar este tipo de problemas cuando tengamos una ecuación diferencial siempre será tratar de representar nuestro modelo despejando siempre las derivadas. En este caso, como tenemos una única derivada, vamos a despejar esa derivada, la pasamos a este lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad pues dejamos el resto de términos. Haciendo ese procedimiento matemático tenemos que la derivada simplemente será igual al inverso de 1 sobre L que multiplica al resto de términos, el voltaje de entrada de mi fuente menos la resistencia por la corriente menos 1 sobre C por la integración de la corriente. Teniendo entonces esta ecuación matemática, será mucho más simple ingresarlo en Simulink y vamos a ver cómo se hace. Bien, tenemos aquí el Simulink, tenemos la ecuación que queremos representar, que como lo vemos sería la ecuación de mi circuito. Simplemente entonces vamos a representar esta ecuación de aquí. Para ello nos dirigimos al bloque de continuos, como siempre. Recordamos que aquí teníamos el bloque de derivación y el bloque de integración, y como ya les dije, el bloque de derivación no lo vamos a utilizar. Y vamos a ver cómo podemos representar esta derivada únicamente utilizando el bloque de integración. Entonces para eso arrastramos el bloque de integración, aprovechemos a arrastrar todo lo que necesitamos aquí. En Commonly Used Blocks vamos a arrastrar lo que es la constante, una constante. Vamos a arrastrar lo que es una ganancia. Y aquí en operaciones matemáticas vamos a arrastrar el bloque de suma, puede ser cualquiera de los dos que hay aquí. En este caso pues quiero arrastrar el cuadrado, si ustedes quieren lo hacen con el circular, es indiferente. Y por último, para observar el resultado, procedemos a arrastrar aquí en Sinks el scope.
Básicamente entonces estos serían los elementos que yo requiero para poder modelar esta ecuación que representa el circuito RLC. Muy bien, aquí entonces sabemos, tenemos una entrada, tenemos tres parámetros, que el parámetro será R, C y L. Y la salida pues será lo que nosotros queramos leer. Por ejemplo, si yo en la salida quiero leer el voltaje de C, pues yo podría leer el voltaje de C en la salida, pero eso ya lo vamos a ver después. Inicialmente entonces empecemos con los parámetros. Como entrada tengo el parámetro B, entonces aquí en la constante, si le damos doble clic, este será mi parámetro B. Vamos a ponerle B. Ahora Simulink me lo pone en rojo porque Simulink no sabe quién es B. Sin embargo, después que acabamos el modelo, le vamos a decir a él quién es B. Tenemos un parámetro que sería, en este caso, 1 sobre L. Entonces tomamos una ganancia, ponemos 1 sobre L. Nuevamente Simulink no sabe quién es L, pero después le vamos a informar quién es L. Copiamos. El otro sería 1 sobre C, que sería este otro parámetro, y por último tenemos un tercer parámetro que sería la resistencia. Damos doble clic a la ganancia, colocamos R y esa sería entonces nuestra resistencia. Básicamente entonces cuando nos procedemos a resolver este tipo de ecuaciones con Simulink, vamos a partir siempre de nuestro gran y querido amigo el integrador. Saben que si con la rueda del ratón ustedes se pueden acercar y alejar en su modelo para una mejor visualización. En este caso vamos a suponer que a la entrada de este integrador aquí simplemente está llegando ¿quién? Está llegando la derivada de la corriente. Vamos a suponer que ahí está llegando. Entonces vamos a darle un clic, doble clic y vamos a crear aquí una anotación para no perdernos. Creamos la anotación. Voy a poner un tamaño de letra grande. Voy a poner un 24 por ejemplo. Voy a decir que aquí está entrando la derivada de I. Perfecto, entonces aquí está entrando la derivada de la corriente, derivada de I de t. Si yo supongo que a este integrador le está entrando una derivada, ¿qué va a salir aquí en la salida? Simplemente si yo integro una derivada, me sale la propia variable. O sea que aquí en la salida, si yo integro la derivada de la corriente, vamos a copiar este aquí. Aquí a la salida simplemente tendría la propia corriente I de t. Básicamente elemental. ¿Qué pasa si ustedes integran una derivada? Pues van a tener la variable, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría I de t, que este I de t es el que yo necesitaba. Entonces yo sé que a la salida de este integrador va a salir I de t. Sin embargo, yo también necesito la integral de I de t. Entonces vamos a usar un doble integrador aquí. Vamos a conectarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo integro I de t? Simplemente aquí a la salida de este otro integrador estoy obteniendo la integración de I, que saldría aquí afuera. Entonces simplemente vemos que con dos integradores ya yo puedo representar la derivada que entra, puede representar el I solo, la corriente sola, y también a la salida de un segundo integrador puede representar la integral de la corriente. Ahora procedemos entonces a montar esta ecuación. Si vemos, inicialmente necesitamos en una suma juntar estos tres elementos que hay aquí adentro. Entonces para eso tenemos nuestro bloque de suma, la vamos a poner por aquí, y como tenemos tres elementos, pues el primero será positivo y los otros dos elementos serán negativos. Si le damos doble clic a este elemento, simplemente entonces tendremos uno positivo y colocamos dos negativos, menos, menos. Ok, tenemos aquí entonces nuestro elemento, lo podemos agrandar si queremos para una mejor visualización. Vemos que a la primera entrada en el elemento positivo le está entrando el voltaje, entonces vamos a colocar el voltaje, está entrando al elemento positivo. En un elemento negativo está entrando la resistencia que multiplica ¿quién? La corriente. Entonces tomemos aquí, vamos a correr todo esto por aquí para que no me estorbe. Vamos a tomar la resistencia. Sabemos que la entrada, entonces tengo que girar este bloque. Sabemos que una de las formas es darle clic derecho y aquí en Rotate and Flip, simplemente si yo necesito rotar 180 grados ese bloque, le doy clic aquí en Flip Block o simplemente, ya saben, hundiendo el atajo Control más I. Entonces normalmente yo hundo Control más I y se va a voltear aquí esta resistencia. Entonces vemos que la resistencia va multiplicada por la corriente. Yo sé que aquí está saliendo la corriente, entonces aquí la corriente por la resistencia
y viene a un terminal cualquiera de menos. Vamos a ponérselo aquí abajo para que quede como más bonito. Y vemos que aquí tenemos un menos de 1 sobre c. Entonces esta sería 1 sobre c. La volteamos, control más i, pegamos aquí. Entonces sabemos que de aquí sale la integral. Toda esta sale la integral de la corriente. Se multiplica aquí por esta constante 1 sobre c y le ponemos este negativo al frente, simplemente llevándolo a un terminal negativo. Entonces aquí ya hicimos todo lo que está dentro del paréntesis. Vemos el voltaje menos R por I menos 1 sobre C por la integral de I. Ahora nos hace falta multiplicar todo eso. Aquí está saliendo la respuesta de todo lo que hay aquí en paréntesis. Nos falta multiplicarlo por 1 sobre LC. Simplemente ponemos 1 sobre LC. Y eso entonces nos va a dar ¿quién como resultado? Toda esta operación como resultado me da ¿quién? La derivada de la corriente, que es lo que teníamos aquí. Todo eso como resultado me va a dar la derivada de la corriente. Es por eso que teníamos que despejar la derivada, para poder representar la ecuación de esta forma. De esa manera, con el scope, ustedes ya podrían entrar a analizar lo que quieran en este circuito. Vamos a tener un segundo scope aquí, por ejemplo. Vamos a ponerle 3 entradas a este scope de encima. Supongamos que yo quiera analizar la integral de la corriente, quiera analizar la corriente y quiera analizar, no sé, la derivada de la corriente, por ejemplo. Si ustedes están interesados en ese análisis. Un análisis más práctico que se hace normalmente en este circuito, tenemos el voltaje de entrada y que muchas veces para este tipo de problemas se pide analizar el voltaje del condensador, el voltaje que cae aquí en el condensador. El voltaje del condensador es ¿quién? Es simplemente la última expresión, o sea, I sobre C por la integral de I. I sobre C por la integral de I será el voltaje de integración, el voltaje del condensador. Nosotros podemos tomar ese voltaje de nuestro modelo, por supuesto, lo acabamos de hacer. Aquí tenemos la integración de I, que era esto de aquí, multiplicado por la constante 1 sobre C, o sea que aquí saldría el voltaje del condensador. Yo puedo copiar eso aquí, pongo la nota. Por ejemplo, aquí está el voltaje del condensador que está saliendo y aquí se le pone un signo menos, pues, pero eso es para la solución del problema. Entonces yo aquí podría analizar el voltaje que cae en ese condensador. Tenemos nuestro primer modelo listo. Lo único que nos hace falta es decirle a Simulink quién es B, quién es L, quién es R, quién es C, porque él no sabe quiénes son esos parámetros. Por eso sale así en rojo, porque todavía no le hemos dicho quiénes son. Inicialmente vamos a grabar este modelo. Le damos grabar, le colocamos RLC, simulación, sim. Normalmente entonces nosotros en Simulink creamos los modelos, pero generalmente nosotros solemos crear los scripts o el código dentro de MATLAB y llamar los modelos de Simulink. Vamos a continuar con nuestra práctica desde MATLAB. Aquí en New Script creamos un nuevo modelo. Vamos a inicialmente salvarlo. Vamos a decirle que este será el RLC parameters, los parámetros del RLC. Podemos limpiar, por ejemplo, pantallas CLC, Clear All, para que limpie todas las variables que hay en el workspace, y Close All, si tiene alguna ventana o alguna figura abierta, pues Close All cierra todo. Aquí vamos a incluir los parámetros del circuito RLC. Inicialmente entonces necesitamos decirle quién es el voltaje. Vamos a suponer que nuestra fuente es una fuente de 5 voltios, punto y coma, sin porcentaje, entonces le ponemos las unidades 5 voltios. Vamos a decirle que la resistencia son 2 ohmios, que el capacitor es un faradio y que la inductancia es un henry. Entonces estos serían los parámetros que yo necesito para rodar mi modelo en Simulink. Vemos que nuestro modelo le habíamos puesto al modelo de Simulink, este de aquí, le habíamos puesto el nombre de RLC Sim. Yo desde MATLAB puedo mandar a ejecutar y simular ese modelo. Vamos a correrlo por aquí a un lado. Si yo simplemente coloco el comando sim, ese comando automáticamente va a ejecutar el modelo que yo lo mande a ejecutar. Entonces, entre paréntesis debemos ponerle comillas simples y el nombre del modelo que debe estar aquí en el current folder.
Entonces nuestro modelo de Simulink se llama RLC Sim. De esa forma, cuando MATLAB ejecute este comando, va a simular, es como si nosotros le hubiéramos dado play aquí a nuestro modelo en Simulink. Vamos a ver eso, le damos Run, vamos a ver que aquí en el Workspace van a aparecer estas tres variables, que son estas 4 parámetros, que son los parámetros requeridos para este modelo. Le damos simular, vemos cómo simuló aquí el proceso, vemos aparecen los 4 parámetros, vemos que ya aquí desapareció el error rojo, y recordamos que esto aparecía en rojo, ya no están más porque ya nosotros los definimos. Ahora Simulink saben quiénes son esos parámetros, y hemos entonces ejecutado nuestro primer modelo en Simulink. Aquí entonces podemos abrir este scope porque ya simuló. Aquí vemos entonces las tres señales, yo los puedo separar aquí en la tuerca, en layout, vamos a separarla en 3 señales. Entonces esta de aquí arriba, como vemos, es la integral de la corriente. Esta de aquí del medio es la propia corriente, la corriente sube hasta más o menos 2 y luego vuelve y se estabiliza en 0. Y por último la derivada, el cambio que existe en la corriente, comienza aquí como en 5 y cae hasta 0. Entonces eso serían las 3 señales que podríamos analizar. O una señal interesante que se pide mucho en este tipo de circuitos RLC es determinar el voltaje en este capacitor, que simplemente ya lo vimos, es simplemente tomar la integración, pasarlo por la constante de tiempo 1 sobre C, y eso me daría el voltaje del condensador. Si le damos doble clic, este sería el voltaje de carga del condensador. El condensador comienza totalmente vacío en 0. Al inyectarle esta fuente de voltaje de 5 voltios, él se va a empezar a cargar con esta constante de tiempo de 1 sobre C. Le va a tardar en este caso casi 6 segundos en estabilizarse y va a llegar a la fuente. La fuente eran los 5 voltios. Entonces esa sería la respuesta de carga de ese capacitor en este circuito en especial. Y con esto entonces tenemos la primera herramienta y ya sabemos cómo representar este tipo de ecuaciones matemáticas en Simulink, siempre tratando de despejar la derivada para poder expresar el modelo matemático de esta forma.